Entonces vamos a ver las principales alteraciones. Tenemos acidosis metabólica. Acidosis metabólica, acidemia por supuesto es un pH menos de 7.35 y se debe a una disminución de lo que es el bicarbonato. Muy bien. Si baja el bicarbonato, baja la base, me produce una acidosis, porque se relaciona con el bicarbonato, una acidosis metabólica. ¿Cómo debería reaccionar el organismo? El organismo reacciona por la contraparte, y la contraparte respiratoria. Y lo que es respiratorio es CO2. Ese CO2 tiene que aumentar o tiene que disminuir. Si aumenta el CO2, más bien voy a aumentar más ácidos, porque aumento de CO2, CO2 más agua, a más ácido carbónico. Más acidosis no, el CO2 debería disminuir. O sea, la compensación, para intentar compensar ese tema, el CO2 va a disminuir. Pero tiene que irse hasta el piso, tiene que disminuir tanto, no. Tiene que disminuir de cierta forma que compense el trastorno primario, pero no disminuir tanto. Porque si disminuye mucho o disminuye lo insuficiente, me produce una alteración secundaria. La alteración primaria acá es la acidosis metabólica, pH menos de 7.95 y disminución de lo que es bicarbonato. ¿Y cómo sé que hay un trastorno secundario? Hay una fórmula de compensación. Yo espero que el CO2, en este caso, si tengo una acidosis metabólica, ¿cómo debería reaccionar el CO2? ¿Aumentar? No, porque si aumenta, se junta con agua, forma ácido carbónico. Debería disminuir. ¿Cómo disminuye el CO2? Hiperventilando. El CO2 se elimina por los pulmones. Con la hiperventilación voy a eliminar CO2, lo que llaman la respiración de Kussmaul. O sea, el CO2 tiene que disminuir. Esa disminución de CO2 tiene que ser en cierto punto. No puede ser muy exagerada ni insuficiente. Si es muy exagerada, se produce una alcalosis respiratoria. Si es muy insuficiente, es una acidosis respiratoria. Tiene que ser medible, tiene que ser hasta cierto límite. ¿Hasta qué límite? Aquí está la fórmula de compensación. Esa disminución del CO2 tiene que estar en los rangos que te manda esta fórmula. ¿Ok? Si está en los rangos que te manda esa fórmula, más menos 2 que te dice, no hay una alteración secundaria. No hay una alteración secundaria. Pero si la disminución del CO2 está por fuera de los rangos que te va a salir en esa fórmula, o sea, esa disminución es muy exagerada o es muy insuficiente, hay un trastorno secundario. Si la disminución es muy exagerada, va a haber, además de la acidosis metabólica, una alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria porque baja el CO2. Si la disminución es insuficiente, está por encima del rango de la fórmula, o sea, acumulo CO2, hay una acidosis respiratoria como una alteración adicional. Eso es lo que son los trastornos secundarios. Trastorno primario es la acidosis metabólica y el trastorno secundario va a depender si se encuentra en rango o no, si está fuera del rango o no de esa fórmula. Cuando yo tengo una acidosis metabólica, mi siguiente paso es hallar lo que es la brecha aniónica o anion gap, que se halla con esta fórmula. Sodio menos la suma de cloro más bicarbonato. ¿Cuál es el valor normal? Bueno, dependiendo de lo que ustedes lean, va de 8 a 12 mil equivalentes por litro. De 8 a 12 mil equivalentes. ¿Y para qué me sirve lo que es el anion gap? Para hacer el diagnóstico diferencial de las acidosis metabólicas. Tenemos con anion gap elevado y con anion gap normal. ¿Qué pasa en las anion gap elevado? Va a haber aumento de ácidos, va a haber mucho ácido. ¿Qué pasa en la anion gap normal? En la mayoría va a haber pérdida de bicarbonato. Entonces, para eso me sirve el anion gap. Para diferenciar, hay acidosis metabólicas que ganan mucho ácido. Y hay otras que pierden bicarbonato, son las anion gap normal. Entonces, por lógica, ¿a cuál acidosis metabólica yo tengo que darle suplemento de bicarbonato? Obviamente, a las que pierden bicarbonato, las anion gap normal. Las anion gap elevado, no. Anion gap elevado no le doy bicarbonato de suplemento. Lo que hago es corregir la causa de fondo, porque gano muchos ácidos. ¿Cómo gano muchos ácidos?
acidosis láctica. Y la acidosis láctica se genera por hipoxia, hipoperfusión tisular, por ejemplo, sepsis, ¿no? Sepsis, shock séptico me puede producir. Cetoacidosis diabética o alcohólica, por ejemplo. La cetoacidosis diabética, que es lo más común, la deficiencia de insulina y la gluconeogénesis me produce cetoácidos, pero la causa es la deficiencia de ¿no? insulina. Y una tasa de filtración glomerular, una falla renal crónica terminal, depuración menos de 20, 15. ¿No? Eso va a hacer que el paciente tampoco pueda excretar los ácidos endógenos que tiene por vía renal. Y luego también tenemos lo que son las intoxicaciones. Intoxicación por metanol, salicilatos, etilenglicol, que es un anticongelante que usan en los automóviles. En algunos países donde hace mucho frío, los radiadores de los automóviles por el frío se congela. Entonces, un anticongelante es justamente el etilenglicol, que se coloca a los autos para que no se congele el líquido del radiador. ¿Ya? Son anticongelantes. Bueno, también puede haber intoxicación por etilenglicol y por también otras sustancias. Lo que pasa es que esas sustancias en su metabolismo durante una intoxicación me pueden producir ácidos. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el metanol. El metanol en su metabolismo me produce lo que es el ácido fórmico. ¿Ya? Eso me produce el metabolismo del metanol, ácido fórmico, o sea, se acumula ácido. Todas las sustancias que ven ahí en el metabolismo durante la intoxicación se produce sustancias ácidas. Y ese acúmulo de ácidos me da pues el anion gap elevado. Anion gap normal, y esto es clave, esto es a lo que viene en el examen, les pueden preguntar. A ver, pérdida de bicarbonato. ¿Cómo puedo perder bicarbonato? Diarrea, pérdidas de tipo intestinal y algunas enfermedades como la acidosis tubular renal de tipo 2. También abuso, y esto es un poco raro, uso de inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿no? Recuerda que un inhibidor de la anhidrasa carbónica es la acetazolamida. Acetazolamida. Y otras causas más que tenemos. ¿Okay? Dentro de las causas, una que está cobrando mucha importancia últimamente es gran volumen de solución salina. Van a escuchar ustedes. Infusión de grandes cantidades de cloruro de sodio, vamos a explicarlo después, me puede desplazar al bicarbonato, ¿no? El cloruro de sodio tiene mucho cloro, y el cloro, acuérdate que es un anión, el bicarbonato es otro anión. Si doy mucho cloro, ese cloro infundido tiene que ocupar un lugar, y ocupo el lugar del bicarbonato, y me da una acidosis metabólica hiperclorémica, con infusión de grandes volúmenes de cloruro, lo cual no quiere decir que no dejes cloruro, o sea, si bien necesito cloruro de sodio a gran volumen, me puede generar una acidosis metabólica hiperclorémica. No se ha visto que esto tenga un efecto negativo en un paciente crítico. O sea, se sigue usando cristaloides en casos, por ejemplo, de sepsis sin mayor inconveniente. Entonces, anion gap elevado, ganancia de ácidos. ¿Ya? Acá no doy bicarbonato, acá tengo que solucionar la causa de fondo. Anion gap normal, la mayoría es por pérdida de bicarbonato, diarrea sobre todo. Paciente con diarrea, acidosis metabólica es anion gap alto. Acá debería yo dar suplemento de bicarbonato. Entonces, para eso me sirve el anion gap, para poder hacer la diferenciación, ¿no? Entre anion gap elevado y anion gap normal. Y anion gap elevado es ganancia de ácidos. Acordarse de eso.